¿Hasta dónde somos capaces de obedecer? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto realmente somos capaces de obedecer? ¿Hasta dónde llegamos en nuestra lealtad y fidelidad delante de la presencia de Dios? Somos obedientes hasta cierto límite de entendimiento humano. No nos vamos a arriesgar, no entendemos, así que preferimos decirle, Señor, no entiendo, hasta aquí es mi límite, hasta aquí es hasta donde yo puedo. Pero lo que es imposible, lo que creemos que es imposible para nosotros, lo dejamos y decimos, Señor, yo hasta aquí puedo. Y no intentamos ir más allá en la obediencia, más allá. A Abraham se le pidió a su hijo. Ahí era el momento para decir, Señor, yo no creo que seas tú, no creo que sea tu voz, no creo que sea tu voluntad. No estoy dispuesto a obedecerte en esa área, me estás pidiendo a mi hijo. Y recuerde que en ese momento era el hijo esperado, el hijo de una promesa, el hijo de los 100 años, porque Abraham tenía 100 años. A los 100 años tuvo a su hijo, Sara, de más de 90 años. Entonces, como pensar que si se llevaba a cabo el sacrificio, ¿cómo tendrían otro hijo? O sea, lo que le estaba pidiendo a Dios no era nada fácil. Pero Dios está llamándolo a una obediencia que pudiéramos decir a una obediencia, la prueba de una obediencia total. ¿Hasta dónde estás dispuesto a obedecerlo? Si yo hago la pregunta ahorita, ¿qué tan obedientes somos? Todos vamos a decir amén, todos obedecemos a Dios. Pero realmente lo estamos obedeciendo. Hace unos años atrás, escuché a un hombre, estas fueron las palabras, los hijos de Dios no lo hacen, pero él era primo, todavía no era hermano, era primito, estaba visitando la iglesia y vio la iglesia, que las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en esta iglesia. Si yo le enumerara tantas cosas hermosas, cuando empezamos la iglesia, nos visitó un hermano, ese hermanito fue de visita y de repente dijo, yo tenía 6 meses sin venir al valle porque trabajo afuera y vine a estar con mi familia, con mi esposa. Decidimos venir con usted, hermano Ríos, que recién está empezando la iglesia y veo que está en muchas necesidades. Yo dije, Dios suple, tú no te preocupes. Cada semana yo siempre, fíjese lo que yo pensaba, yo decía, todo lo que salga el lunes, y yo le decía, Señor, no me dejes sin trabajo el lunes, porque el lunes, el producto de la ganancia del lunes es para pagar la renta del lugar donde vamos a tener un servicio el domingo. Así que, Señor, tráeme la bendición. Y usted no está para escucharlo, ni yo para contarlo, como dice la chilindrina, pero de verdad que los lunes se completaba la renta del lugar. Ese día llegó este hermano y dijo, sentí de parte de Dios y voy a dejar mis diezmos de 6 meses en esta iglesia. Y yo dije, no puede ser, Señor. Y cuando nos dio los diezmos, estamos hablando de 15 años, 14 años, algo así atrás, cuando recién empezamos, después de las cocheras del primer lugarcito que rentamos, y dejó el hermano, vamos a 15 años atrás, dejó el hermano $600 que equivalía a los próximos 4 meses de renta del localito que teníamos, porque pagábamos una cantidad mínima porque allí había otra iglesia. Así que nos aseguró la renta por los próximos 4 meses. Le dimos gracias a Dios y le dijimos, hermanos, y no le aflojen porque Dios va a traer bendiciones grandes. ¿Y hasta cuánto? Vuelvo a la pregunta, ¿hasta cuánto estás dispuesto a obedecer si Dios te pidiera un sacrificio? Mis primeras experiencias para obedecer a Dios era un día que llegamos a una iglesia y por alguna razón iban a hacer una oración y el hermano dijo, ¿qué les parece si juntamos una ofrenda para mandarle a estas personas en necesidad? Yo traía $100 que equivalían al pago de la luz que se había vencido el viernes y yo esperaba pagarla el lunes tempranito. Y mi esposa dijo, ahí trae $100. Son los de la luz. Dijo, dalos. Y si nos cortan la luz, a ver cómo le hacemos, pero tú dalos. Ahora le estoy hablando de más años atrás, es unos 18 años atrás. Yo le dije, ¿estás segura? Y si nos quedamos sin luz, dalos. Dios no nos va a dejar. Y vaya que mi esposa era la nueva, yo era el viejo en el evangelio. Y entonces le digo, pero allá tú. Si tenemos que prender leña para cocinar, porque de pilón la estufa es eléctrica, así que allá tú. Dimos los $100, el lunes obtuvimos el dinero y hasta con ganancia, mucho más que eso.
¿Hasta cuánto estás dispuesto a obedecer? Y solamente le he dado 2 ejemplos de dinero hace unos días, y hay muchas otras áreas, pero hace unos días, bueno, hace un momento me preguntaba un hermano, le dije, déjenme recordarle la historia. Este hombre llegó a la iglesia y dijo, veo que tienen mucha necesidad. Si yo me saco la lotería, ustedes no vuelven a pasar una necesidad. Era un borrachito, tomaba. Dijo, si yo me saco la lotería, ustedes no vuelven a pasar una necesidad. Dijo, y ya traigo el boleto. No me lo va a creer, se sacó la lotería. Nunca volvimos a ver al hermano. De verdad. ¿Hasta cuánto? Porque es fácil prometer. ¿Hasta cuánto puedes ser obediente? Le decía un hermanito, le decía al pastor, pastor, mire, si yo tuviera 100 gallinas en mi corral, yo le regalaba 50 a la iglesia, para que la iglesia no pase necesidad. Y el pastor le decía, entiendo, mi hermano, entiendo, pero no tienen las gallinas. No, no las tengo. Pero si yo tuviera 100 caballos, 50 se los ofrendaba a la iglesia. Qué bueno, hermano, pero entiendo, no tienen los 100 caballos. No, no tengo los caballos. Y el niño le decía al papá, papá, los marranitos. Porque marranitos sí tenían el rancho. ¿Y sabe qué le decía al papá al niño? Cállese, de eso no estamos hablando. O sea, prometes lo que no tienes, es fácil prometer lo que no tienes, pero prometer lo que tú tienes y darlo. Hace un momento me hizo una pregunta muy sabia un hermano, me dijo, ¿cómo nos fue, hermano? En los tiempos del income, le dije, el Señor no recibe incomes, Él no hace taxes. Pero sus hijos sí, pero bueno, el Señor no recibe income, ahí lo dejamos. Se quedaron bien serios, ya me metí en problemas. Había un hombre, y esta historia la saqué de internet, esto pasó en los Estados Unidos, un piloto de una línea aérea en los Estados Unidos fue castigado y enviado a la escuela después de tener de 12 a 15 años de vuelos, de ser un piloto experto. Fue como castigo, lo mandaron otra vez a la escuela y tenía que estar un año en la escuela y tenía que estar, se le quitaron sus licencias para ser piloto, le quitaron su nombramiento de capitán y lo mandaron otra vez a la escuela castigado por un año. Se levantó unas firmas, un pueblo entero que lo admiraba mucho al piloto, levantaron firmas y dice que se levantaron más de 100 firmas para que le quitaran el castigo al piloto y le devolvieran su grado de capitán y lo volvieran otra vez a dejar volar los aviones comerciales, porque reconocían que el piloto era tremendo para manejar una nave. ¿Quién más puede hacer algo como lo que hizo este piloto? Este piloto empezó a confiar en su seguridad y su conocimiento, y un día llegando a la torre de control dijo, esta nave yo la puedo manejar hasta con los ojos cerrados, así que lo que voy a hacer para demostrarlo a sus copilotos, dijo, lo que voy a hacer para demostrarlo, voy a apagar la torre de mando y vamos a bajar esta nave en mi conocimiento. Y empezó a bajar la nave sin el control de la torre de control. Y empezó a bajar el avión de 180 pasajeros. Y cuando bajó el avión, empezó a dar vueltas buscando la pista porque no tenía la torre de control. ¿Sabe lo que significa la torre de control para un piloto de avión? Significa la torre de mando. Estaba apagada la torre de mando en su avión. Así que empezó a buscar y encontró una pista. Se alineó a la pista y bajó el avión con 180 pasajeros en una pista que no era el aeropuerto, una pista de avionetas, y él traía un avión comercial. Así que todo el pueblo, al verlo dar vueltas y acomodarse para bajar en una pista tan pequeña y bajar una nave tan enorme en una pista de avionetas tan cortita, le aplaudieron. Dijeron, wow, este es un superpiloto, salvó a todos los pasajeros, no causó ningún daño, la nave no explotó y la bajó en una pista tan pequeñita. Pero lo que no sabían es que el piloto había apagado su torre de control. Cuando llegaron los dueños de la aeronave, lo castigaron y le dijeron,
la verdad lo hiciste muy bien, pero no podemos darte un premio porque a causa de haber desobedecido las órdenes, aterrizaste 50 kilómetros después del aeropuerto donde tenías que aterrizar. Salvaste a la gente, pero en un acto de desobediencia. Nunca el fin que persigues va a justificar los medios. Arriesgaste un pueblo entero al bajar la nave sin la torre de control, sin obediencia. Y no le levantaron el castigo. Esto pasó en los Estados Unidos. Hoy en día muchos de nosotros, mi hermano, conocedores de la palabra del Señor, conocedores de la voluntad del Señor, corremos esta vida sin la torre de control. Decimos ser obedientes, pero ¿obedientes a qué? ¿Obedientes a qué? ¿Obedientes en tu propio entendimiento? ¿Obediente a tu propia inteligencia? ¿Obediente en tu propio conocimiento? ¿O obediente a lo establecido por Dios? ¿A qué somos obedientes? Cuando se habla de obediencia y obedecer a Dios, tienes que conocer, número uno, tienes que conocer la voluntad de Dios. Tú no puedes obedecer la voluntad de Dios si no conoces la voluntad de Dios. Decimos ser obedientes a Dios, pero no conocemos qué es lo que el Señor nos está pidiendo. No conocemos la voluntad de Dios. ¿A qué somos obedientes realmente? Somos obedientes a Dios y no conocemos los mandamientos de Dios. Somos obedientes a Dios, pero no conocemos las promesas de Dios. ¿A qué estamos siendo obedientes? Y la triste realidad es que estamos siendo obedientes quizás a una iglesia, a una denominación, a un modo de enseñanza, a una doctrina que pudiera ser correcta, pero hay muchas incorrectas hoy en el mundo entero. Entonces, ¿a qué estamos siendo obedientes? Si no conocemos la palabra de Dios, lo más seguro es que estemos siendo obedientes a un estilo de religión, de doctrina falsa o de doctrina de hombres. ¿A qué estamos realmente siendo obedientes? Nos preocupamos más por lo que piensa el pastor, por lo que piensan los hermanos, que lo que pueda pensar Dios de nosotros. ¿Sabía usted, mi hermano, que no hay manera de escondernos de la mirada de Dios? Usted puede esconderse del pastor, usted puede esconderse de los hermanos, usted puede esconderse de los líderes de la iglesia, pero puede ocultar sus obras y sus actos delante de Dios. A Dios no podemos engañarlo. Entonces realmente lo que nosotros tenemos que entender y practicar es conocer la palabra de Dios para ser obedientes verdaderamente a Dios y no a la iglesia y no al pastor y no a una doctrina que quizás sea una doctrina equivocada. Para ello tenemos que creer, entender y escudriñar la escritura para ser obedientes al mandato de Dios. Muy bien, abra la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 28. Vaya conmigo allá. Y espero no enredarlo mucho con la palabra, vamos a hacer cortitos, vamos a celebrar la Santa Cena, así que yo quiero tener unas porciones de la palabra del Señor, porque en la obediencia hay bendición. ¿Sabe? Hay algo que pregunta mucha gente, yo quiero recordarle que ninguno de ustedes vive por suerte esta vida. Usted no vive por suerte, usted vive por la bendición de Dios. Y tampoco crea, mi hermano, esas personas que dicen, yo me siento como un consentido de Dios. Dios no tiene consentidos. No, yo creo que sí hay gente que dice, yo soy consentido. Si Dios me tiene bien chiflado, bien chiflada. Dios no tiene consentidos. Dios derrama su bendición sobre los obedientes. Y si le preguntan a ustedes un consentido de Dios, dígale, yo no soy ningún consentido de Dios, ni soy muy especial. Yo solamente obedezco su palabra y el resto es voluntad de Dios derramar bendiciones sobre mi vida. Así que Dios no tiene consentidos, Dios tiene hijos obedientes sobre los cuales derrama sus bendiciones. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor. Vamos a ver si me lo tienen por ahí. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres, ahora exalte esta palabra en su corazón, que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y luego dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El primer llamado. Esto acontecerá. Van a venir sobre tu vida bendiciones. Y bendiciones inesperadas, bendiciones que, mi hermano, muchas veces tú vas a decir, todavía no le pedí a Dios.
todavía no platicaba con Dios y llegó la bendición. La Biblia dice, aún no está la palabra en tu boca y Dios ya la conoce. Aún no lo hablas. Y de repente tocan tu puerta y llega una persona y necesitabas un galón de leche, algo pequeñito quizás, pero esa persona que ni siquiera está en sintonía contigo, no te mandó mensaje, no te mandó texto, pero de repente llega a tu casa y toca la puerta y te trae una bolsita de despensas y allí viene el galón de leche que pensaste que no tenías para comprar. Dios no está esperando que sus hijos, aquellos que obedecen su palabra, le pidan. Dios sabe de qué tú tienes necesidad. Dios conoce tu corazón. Dice, ¿cómo los pajaritos del campo le piden a Dios? Sin embargo, mi Padre los alimenta cada día, dijo Jesús. ¿No valen ustedes más que esos dos pajarillos o esas palomitas del campo? ¿No valen ustedes más? Dios mira la necesidad y cuando nosotros estamos en obediencia, aún antes de que pidamos aquello que necesitamos, Dios nos respalda, nos bendice y nos suple en esa necesidad. Ahora Jesús pone sus condiciones y dice, bueno, pero la condición es que tú busques primeramente el reino de Dios. Deja lo que necesitas, deja aquello que tú por lo que te estás esforzando y confía en Dios, busca su reino y todo lo que tú necesitas va a venir como añadidura a tu vida. Acontecerá. Era una enseñanza que estaba dando al pueblo de Israel. Le estaba diciendo, esto es lo que les va a pasar. Esto es lo que va a venir a sus vidas. Esto es lo que ustedes van a vivir. Esto es lo que ustedes van a disfrutar. Pero el primer paso es, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pastor, ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios? Entendemos, mi hermano, que nuestras oraciones, nuestro clamor llega a la presencia del Señor. Y esa bendición desciende cuando tú oras, tú hablas con Dios. Cuando tú lees, Dios habla contigo. ¿Me expliqué? No hay otra manera de que Dios te hable. No estamos preparados, hermano. Cuando el pueblo de Israel dijo a Moisés, ¿por qué nada más tú? ¿Por qué solo tú puedes hablar con Dios? ¿Por qué nosotros no podemos hablar con Dios? No sé qué había en el corazón del pueblo de Israel, pero en el momento que se acercaron a la montaña no pudieron soportar la voz de Dios, no pudieron escuchar la voz de Dios de tal grado que se llenaron de terror, de temor y le dijeron, Moisés, aléjate con Dios, vete a la montaña, habla tú con él y nos dices qué quiere, porque no pudieron soportar la voz de Dios. Tal vez, mi hermano, nos falta un poquito de entrega, de intimidad con Dios, para poder entender cuál es la voluntad de Dios a nuestras vidas. Mientras eso sucede, usted ora, usted platica con Dios, usted lee la palabra, Dios le habla a través de la palabra. Me encanta, mi hermano, cuando nosotros vemos estas porciones, dice, esto te va a acontecer. Si lo pones por obra, si lo practicas, si oyes la palabra de Dios y la obedeces, ningún mal va a venir sobre tu vida, sino que las bendiciones que le prometí al pueblo de Israel vendrán sobre tu vida. Vendrán sobre tu vida. Mire, váyase conmigo allá al capítulo Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Tres escrituras más, allí mismo en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13 también. El Señor sigue hablando y le sigue diciendo, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo siguiente, en el versículo 13, dice, y que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas. No es por lo que trabajamos cada día. ¿Cuántos deseamos? Y esto no es una prédica de prosperidad, hermano. Tampoco es una prédica para levantar ofrenda. Ya se levantó la ofrenda. Pero realmente, ¿cuántos desean ser prosperados en las cosas que hacemos? ¿Cuántos deseamos ser prosperados en nuestra economía? Y eso de ser prosperados realmente, hermano, yo creo que debemos capacitarnos, porque hay personas que son incapaces de tener dinero en sus manos. Oh, ya me metí en problemas otra vez. De verdad, Dios no le va a dar dinero a una persona que se le va el dinero en sus manos como agua. De repente ya no trae. Yo conozco personas que dicen, oh pastor, es que mis cheques son de $1,800, $2,000, présteme para la gasolina para llegar a mi trabajo.
Pues ¿cómo si ganas $2,000 a la semana y el lunes andas pidiendo dinero para volver a tu trabajo, para echarle gasolina al carro? Y Dios va a depositar ahí la prosperidad y la bendición. Se le va a ir. Dios desea que tú seas prosperado, pero establece, mi hermano, póngame el versículo otra vez, mi hermano, versículo 12, 10, 12. Dios desea que tú seas prosperado, pero dentro de un margen de obediencia. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y andes en todos sus caminos. Cuando tú vas a recibir la prosperidad de Dios es porque tú estableces tu vida y tú dices, aunque me cueste sacrificio, aunque me cueste desvelos, aunque me cueste dolor, aunque tenga que poner primero las cosas de Dios que mi trabajo y cualquier otra cosa, aunque sea necesario pasar por el fuego, pero primero será mi Dios, entonces Dios es cuando prospera tu camino. Verdaderamente Dios es primero en nuestras vidas, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo lo estás sirviendo? ¿De verdad estás poniendo todo el corazón en servir a Dios? Yo le estoy dando, mi hermano, una instrucción bíblica que le enuncia a usted cómo usted puede ser prosperado. Dios tiene que ser el primero en tu corazón. A Dios tienes que amarlo con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios tiene que ser el primero en todos tus asuntos. Dios tiene que ser el primero al empezar tu día. Antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier otra actividad, lo primero que debe de hacer es: Señor, gracias por el día que me das. Ahora puedo confiar en tu promesa. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Y sé que el día de hoy no va a ser la excepción. Voy a encontrarme con tu bendición porque primero estoy buscando tu reino. Lo buscas con toda tu alma. Lo buscas con todo tu corazón. Decirlo es fácil. Obedecer. No lo voy a decir en público, pero de verdad pasan cosas, ¿no? Yo tuve que tomar unas pastillitas para el dolor por una cosa que hice ayer, que mi esposa me dijo: te dije que no lo hicieras. Pero me preguntan a mí: hermano, ¿y cómo va a estar ahí? Con gozo y con alegría. Así voy a estar, con gozo y con alegría. Y traes dolores, traigo dolores. Ay, mi hermano, me duele hasta el dedo chiquito del pie. Todo me duele. Pero estoy aquí con gozo y con alegría porque amo al Señor con toda mi alma, con todo mi corazón y con todo mi ser. Y aquello que me ha asignado que voy a hacer, lo voy a hacer con gozo y con alegría, porque entonces Él hará prosperar mi camino. Oiga, hermano, hace tiempo le pregunté a una hermana: qué bueno que la veo, hermana, la espero en la iglesia. Era un miércoles, la espero en la iglesia por la tarde. Eran las 5:30, 6 de la tarde. El servicio empieza a las 7. Todavía andaba yo en la calle a esa hora. Me la encontré a la hermana y dijo: pastor, acabo de salir del trabajo. ¿Usted cree que cansada voy a ir a la iglesia? No, pastor, hay otro día, lo dejamos para después. Ando cansada, pastor, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Casi todos. Bueno, yo creo que todos los que servimos en esta iglesia, todos trabajamos. Y muchos de los hermanos, alguien me dijo: pastor, yo no vine al servicio de los varones porque de verdad el servicio empezaba a las 7:30 y yo salí como a las 7:10, 7:15. Vinieron varones con zapatos de trabajo y pantalones de trabajo, porque pusieron primero el reino de Dios. Entonces queremos ser prosperados, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a obedecer? Y los ensayos y las prácticas en años pasados, hermano, yo trabajaba hasta las 6 de la tarde, los ensayos. El hermano decía: yo nomás puedo a las 6:30, así que el que quiera venir, y yo no puedo más tarde. Me venía de mi trabajo oliendo, tapense las narices porque huelo a gasolina. Yo trabajo mucho con gasolina, no vendo gasolina ni soy guachicolero, pero digo, porque si te quedan las dudas ahí, ¿verdad? Y así nos veníamos. Pero quiero decirle, mi hermano, que yo puedo decir como el salmista David: yo ya fui joven, mi hermano, fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado. En otras palabras, no he visto persona que ponga primero el reino de Dios y sea desamparado. En todo momento y en todo lugar, Dios ampara su vida, Dios prospera su vida, Dios prospera sus planes, porque han decidido poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Son las bendiciones de la obediencia. Mire, vaya conmigo allí mismo, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, una promesa más y avanzamos, mi hermano.
¿Hasta dónde realmente estamos obedeciendo a Dios? ¿Sabe que si todos, este mensaje llegara al corazón de todos y pusiéramos la obediencia como el primer requisito de vida en el corazón de cada uno de nosotros, esta iglesia, no cupiéramos en este lugar? Dígame. Porque hemos decidido obedecer. Y la Biblia dice, una de las obediencias, no dejar de congregarnos. No lo dice el pastor, no lo dice la iglesia, no lo dice el hermano Germán, no lo dicen los líderes, lo dice la palabra del Señor. No dejar de congregarnos. Y yo soy obediente a la palabra. Dígame. Deuteronomio 11:26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Escoge. Las bendiciones y la prosperidad en Cristo, en el Señor, es una cuestión de tus decisiones. Las desgracias y los problemas que pasas y las aflicciones que pasas también son producto de tus buenas decisiones o tus malas decisiones. Y el Señor dice, yo les pongo delante de ustedes un camino de bendición y un camino de maldición. En otras palabras, yo les doy la promesa, yo les digo cómo pueden ser prosperados, yo les digo cómo pueden ser bendecidos, yo les digo cómo pueden ser sanados, pero ustedes van a escoger si quieren caminar por el camino de la bendición o el camino. ¿Hay maldición en la desobediencia? ¿Hay maldición? Mire, mi hermano, vaya conmigo rápidamente, váyase allí a Jueces capítulo 7, Josué capítulo 7. Hay un hombre, versículo 5, un hombre desobediente ahí, porque la obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae. Entonces usted tiene delante de usted dos caminos. La obediencia trae bendición, ningún mal te llegará a tu vida, ninguna de las pestes que llegaron al pueblo de Egipto llegará a tu vida. Serás prosperado en todos tus caminos, todo lo que tú hagas te saldrá bien. Estos son producto de la obediencia. Pero la desobediencia, porque esas personitas que dicen, yo me quedo en medio, ni tan, ni muy, ni pum, pum, no sé si por ahí va. Usted me entiende, ya estoy como el Chavo del 8. Pero la cuestión es que hay personas que dicen, bueno, cristiano, no tanto, pero tampoco soy mundano y pecador. Ahí estoy, más o menos le echo ganas. Eres tibio. Eres tibio. Dice el Señor, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Decídete, hermano. Ya estás en Cristo, conócelo más, búscalo más, ora más delante de su presencia, conoce su palabra, conoce su voluntad, porque a través de ello el fuego del Espíritu de Dios se va a encender en tu corazón y serás un cristiano lleno de fuego, de calor, caliente en la presencia del Señor, listo para ser prosperado por el Señor. Josué capítulo 7, en el versículo 5 dice, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sabarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Está hablando del pueblo de Israel. Se quedaron sorprendidos. Le voy a parafrasear unos cuantos versículos. Josué estaba bien confiado en las victorias que Dios les estaba dando. Josué salía a la batalla y decía, el Señor va con nosotros. Y en mi vida el capitán es Cristo. Ay. No hay arma que nos pueda. Si Jesús es tu capitán, si el Señor es tu capitán, y para tener un capitán no hay soldado que desobedezca las órdenes de un capitán. Así que o somos soldados o no lo somos. Así que el pueblo de Israel salía confiado a la victoria. Dios está con nosotros. Esta victoria es nuestra. Dios está con nosotros. Esta victoria es nuestra. Échale. ¿Cuántos son? Son 10,000. ¿Cuántos somos nosotros? 300. Pero si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con 300 hacían una derrota y tenían la victoria. Pero en este momento del capítulo 7, en el versículo 5, huyeron, tuvieron miedo, salieron despavoridos. Fueron como agua. Yo creo que de ahí sacaron esa frase de ahí de México, ¿verdad? Todo se hizo como agua, la batalla se les hizo agua. No pudieron. Miedo, terror. Josué va delante del Señor y le dice, Señor, ¿por qué nos hiciste esto?
¿Por qué hiciste que tu pueblo pasara esa vergüenza y esa humillación? ¿Por qué hiciste que ellos se burlaran de nosotros? Aquí le voy a poner un paréntesis. No una vez ha orado de esa manera: Señor, ¿por qué paso por esto? ¿Por qué tantas lágrimas? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué la rebeldía en mi casa? ¿Por qué la rebeldía de mis compañeros? ¿Por qué la burla de mis compañeros? Señor, ¿por qué pasó estas circunstancias difíciles económicamente? ¿Por qué, Señor? Nunca he llevado esa oración delante del Señor. ¿Por qué me acontecen estas cosas? ¿Por qué sufro de esta manera? José fue con todo su corazón delante del Señor. Le dijo: Señor, ayúdame y aclárame esto, porque estoy en un dolor, estoy en un sufrimiento. ¿Qué pasó, Señor? Y todo el pueblo empezó a ponerse de rodillas, a llorar, a clamar delante de Dios. Josué agarra tierra, se echa tierra, ceniza en el cuerpo. La gente que estaba con él se echan tierra en la cabeza y empiezan a llorar delante de Jehová. Y el Señor le dice: ¿por qué están clamando? ¿Por qué están orando? ¿Por qué están humillados en la tierra? ¿O no saben que el pueblo está en pecado y en desobediencia? ¡Wow! Hay pecado. Y desde el momento que entró el pecado, yo no puedo estar con un pueblo que está practicando el pecado. ¿Te has preguntado por qué el dolor, por qué el sufrimiento, por qué la tristeza? Estás en obediencia como para tener la confianza de que Dios está contigo, de que el Espíritu de Dios está ahí. Nunca lo has contristado con tu desobediencia, con tu rebeldía. Nunca lo has contristado con tu maldad. El Señor nos da un consejo y nos dice a través del Espíritu Santo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si pecamos, abogado tenemos delante del Padre. Tienes que ir cada día antes de que el sol se meta, cada día, cada tarde, y decirle: Señor, perdóname. Importante, pedirle perdón a aquellos que tú has ofendido. Porque muchas personas dicen: bueno, yo ya le pedí perdón al Señor. Si la gente no lo sabe, allá ellos. Pero no has pedido perdón al que tú ofendiste. No has pedido perdón a aquel que tú lastimaste, que tus palabras lastimaron. No has pedido perdón a tu esposo, a tu esposa. No le has pedido perdón a tus hijos. Si no estás a cuentas con el hombre, no puede estar a cuentas con Dios. Porque aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es un mentiroso. Esto dice la palabra del Señor. Entonces el Señor le dice a Josué: hay pecado en el pueblo. Capítulo del versículo 7, Josué 7:7. Mire lo que dice, versículo 7, ahí mismo nomás el versículo 7. Tenemos nuevo productor de videos, así que ténganle paciencia. Versículo 7, Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregaros a las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Para qué, Señor? Quiero decirle que cuando hay desobediencia, no solamente hay maldición, mi hermano, que nosotros lo dejamos como una palabra, hay maldición. Mi hermano, cuando hay desobediencia a Dios en tu vida, hay derrota, hay tristeza, hay sufrimiento. Los planes no salen bien, los proyectos no salen bien. El dinero en tus manos se va como agua, desaparece, no te rinde. Vives en necesidad, vives pidiendo. Dice la palabra del Señor: yo los he llamado para que sean cabeza y no cola. Pero cuando estamos en desobediencia, hay tristeza, hay derrota, hay dolor, mi hermano, porque estamos en desobediencia a la palabra del Señor. Señor, ¿qué ha pasado, Señor? ¿Qué ha pasado? Ahora es muy importante que nosotros recordemos. Ustedes conocen este pecado, yo no tengo que decirles la historia, solamente se los parafraseo. Por ahí había un pecado, el pecado de Acán. Oh, tremendo hombre. Agarró lo prohibido y lo escondió. Ahora quiero decirle que el pecado no sufre las consecuencias solamente el desobediente. Tristemente la familia es arrastrada en el pecado de aquellos que desobedecen. La familia empieza a sufrir, el matrimonio empieza a sufrir, los hijos empiezan a sufrir, la familia cercana. Mucha gente dice: déjeme, pastor, es mi vida y yo no tengo que darle cuentas a nadie de lo que es mi vida. Sí, mi hermano, pero tristemente hace sufrir a todos los que verdaderamente te aman. La desobediencia de Acán trajo maldición no solamente a él, sino a toda la familia. Y por consecuente, todo el pueblo sufrió la derrota por la desobediencia de un hombre. Todo el pueblo fue avergonzado. Por eso hace falta que
de cada cuanto en cuanto cuando celebramos la Santa Cena. Este no es solamente un recordatorio del sacrificio de Jesucristo, este es un recordatorio de que debemos estar preparados, porque un día esta misma celebración la vamos a celebrar, pero sentados en las bodas del Cordero, y Cristo Jesús nos estará viendo. Es Cristo el que va a servir. Un día estaremos celebrando con Jesucristo y toda la iglesia gritará: amén, santo, santo, santo es el Señor. Pero ¿quién? Dice la palabra del Señor: el que no elevó sus manos al pecado. Es importante, mi hermano, obedecer trae bendición, desobedecer trae maldición a nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 28, versículo 62. Ya voy a terminar. Deuteronomio capítulo 28, versículo 62. ¿Está conmigo ahí? Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Dios había hecho una promesa de multitud y dice: van a quedar muy pocos, porque el pecado y la desobediencia divide. El pecado y la desobediencia aparta. El pecado y la desobediencia lastima a la familia. Usted se puede preguntar, y pudiéramos agarrar muchas referencias, mi hermano, pero ¿por qué las familias sufren el día de hoy? ¿Por qué los matrimonios se quebrantan, se quiebran? ¿Por qué se dividen las familias? ¿Por qué los hijos no saben dónde están los padres? ¿Por qué los padres no saben dónde están los hijos? Porque hay desobediencia. Cuando debieran ser multiplicados como una familia unida. Hace muchos años yo, y no soy el mejor ejemplo quizás, pero es el ejemplo que yo le puedo dar. Mi deseo y mi anhelo: yo compré una mesa de 8 sillas, una mesa de pura madera. Usted sabe, 4 muchachos en la casa, compramos mesas de esas que vendían, no voy a decir los nombres de las mueblerías, pero se quebraban, y las sillas se quebraban, las patas se quebraban, los travesaños se quebraban, y fuimos a un lugar y le dije yo: hágame una mesa de pura madera de 2x6, es así gruesota, pesadota, porque los huercos están pesadotes y todo echan a perder, porque un día me voy a sentar a la mesa a comer con todos mis hijos. Esto dice la palabra del Señor, que esos son los tesoros y la herencia de Jehová, son los hijos. Hicimos esa mesa, yo creo que ya tiene unos 12 años, unos 15 años, y no le han hecho nada. Ya se fueron de casa, gracias a Dios. Digo, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Pero quiero decirle que la alegría más grande es poderme sentar, y ahí está la promesa del Señor. Te estás multiplicando como las estrellas. Hay más de 11 nietos sentándose en esas sillas, y todos mis hijos, y sacamos otra mesa de plástico y nos sentamos ahí. Ya no invitamos a nadie, hermano, a la casa, a las celebridades, porque antes invitamos a la iglesia para llenar la casa. Ahora con los nietos se llena, y todos en la mesa. Y ahora estoy disfrutando las bendiciones del Señor. Él dice: yo quise hacerte que te multiplicaras como las estrellas del cielo, pero en vez de eso te disminuiste por causa de tu desobediencia. El Señor nos dice: yo pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte, camino de bendición y camino de maldición, pero nosotros escogemos la obediencia o la desobediencia. Nosotros escogemos. Mire, hermano, Dios quiere hacer descender su presencia en cada hogar. Visitaba a Adán y le preguntaba: Adán, ¿dónde estás tú? En el tiempo que Adán se escondió, el Señor sabía dónde estaba, pero quería la respuesta y la confesión de Adán. ¿Sabe, hermano? De igual manera, ahora en Cristo estamos revestidos de Cristo, y la presencia de Dios puede visitar tu hogar, puede visitar tu familia. Quizás no lo entendemos, mi hermano, pero si empezamos a ser obedientes con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, va a haber una revelación divina en tu casa. Quizás alguien se levante y diga: yo no sé, yo soñé esto y yo creo que esto es de bendición.
tienes un problema, hermano, nosotros tenemos un culto familiar ahí en la casa, cada vez que lo celebramos nos alegramos, mi hermano, pero estamos buscando que Dios visite nuestro hogar, no solamente de palabras, porque todos decimos, Dios está con nosotros, ¿de verdad, mi hermano? ¿De verdad lo sientes? ¿De verdad lo vives? ¿De verdad lo experimentas? ¿De verdad te habla el Señor? Pero quiero decirle que cuando luchamos por mantenernos en obediencia, Dios revela su palabra, trae una bendición especial a tu vida. Tienes sueños, dice la palabra del Señor, tus hijos tendrán visiones, los ancianos tendrán visiones, hablarán nuevas lenguas, el Espíritu de Dios nos va a ministrar, y esto se hace realidad cuando tenemos obediencia en nuestros hogares. Porque venir y ser cristianos de iglesia, Josué termina con una derrota. Josué termina con un avergonzado. El Señor le declara su pecado y el Señor le dice la razón de su maldición. Tienen que actuar, tienen que arrancar el pecado desde la raíz. Y la Biblia dice, y Acán y toda su familia murieron a causa del pecado y de la desobediencia. Dios no pasó por alto su desobediencia. Tu desobediencia, por bonitos que sean tus planes, si no están dirigidos y llevados bajo la voluntad de Dios, por eso viene el fracaso y el dolor. Mire, vaya conmigo a Santiago capítulo 2, versículo 20. Una porción muy conocida por todos nosotros. Santiago, libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 20. De nada nos sirve, mi hermano. Santiago, los últimos libros, estamos dando instrucciones al hermano ahí arriba. Santiago, capítulo 2, versículo 20. ¿Ya lo tienen ustedes? Esperamos al hermano. Bueno, todos se lo saben de memoria, amén. Cualquiera puede decírmelo de memoria. ¿Para qué batalla, pastor? Aquí hay hermanos que se saben esos versículos de memoria. A ver, alguien que me lo diga, todavía no lo ponen. Rápido, gánele, hermano. Gánele, el hermano. Gánele. No, ya ganó el hermano. Ahí está la porción. El principal detalle para que nosotros seamos personas camino a la bendición es obediencia. Y dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, cuando tú obras, entras al camino de la obediencia. Oír la palabra y no practicarla es muerte. Estás muerto espiritualmente. Vienes a escuchar un sermón, lo practicas en el transcurso de la semana. Le dijeron a llegó una viejita, la llevaron en el carro y la bajaron a la iglesia, y el hombre andaba pase y pase a ver a qué hora se acababa la iglesia, y ya desesperado porque mucha gente había salido, llegó y preguntó, dijo, oiga, todavía no sale mi mamá, ya se acabó el culto. Y dijo, no, todavía está. Y le preguntaron a la viejita, le dijeron, oiga, dijo, ¿y ya se acabó la prédica? Dijo, no, la prédica apenas va empezando. Dijo, ¿cómo? Dijo, el pastor apenas la dijo. Ahora nosotros somos los encargados de distribuirla en el pueblo, apenas va empezando. Así que esta prédica apenas va empezando aquí. Usted es el encargado de distribuirla a las demás personas. Dígame. Y dice Santiago, dice, tienes que saber esto. Que si tú tienes mucha fe, pero no accionas, no tienes acción, no tienes obras, tu fe es muerta. Tu fe es contada por fe cuando le pones acción y cuando tus frutos hablan de que tú eres un hijo obediente al Señor. Tus frutos gritan que tú eres obediente a la palabra. Quiero terminar con esto, mi hermano. Vaya conmigo rápidamente allá a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y 3. Con eso terminamos, que fue donde empezamos. Yo quiero terminar con esto. Y vuelvo a repetirle, la obediencia trae bendición a su vida, la desobediencia trae maldición a su vida. Todas estas cosas te vendrán si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Ninguna enfermedad podrá tocarte. Cuando tú pones oído atento a los mandamientos de Dios, dice la palabra del Señor, serás prosperado en todos tus caminos. A Josué se le dijo, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Solamente esfuérzate y sé valiente y cuida de poner
por obra, por obra, por obra. Josué, el capítulo 1, del versículo 7 al 9. Pon por obra estas palabras que yo te doy hoy. Yo estaré contigo todos los días como estuve con Moisés. Mi hermano, entonces vas a hacer prosperar tu camino cuando pongas por obra las palabras del Señor. A partir de ahorita vale la pena hacer un pacto con Dios. Señor, como decía Job, de oídas yo te conocía, pero hoy voy a hacer una decisión. No solamente voy a escuchar tu palabra, la voy a poner por obra. Tu fe es muerta cuando no lleva acción. Tu fe es muerta cuando no lleva obras. Puedes hablar de fe, pero si no lo haces, si no lo practicas, tu fe será siempre una fe muerta. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 3. ¿Está conmigo ahí? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y te alcanzarán, versículo 3. Y con este terminamos. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. La ciudad representa a la gente que nos rodean. El campo significa o representa el sustento para tu casa. Eso representa el campo. En el campo es donde se siembra y se cultiva lo que nosotros vamos a tomar como alimento. Lo que el Señor está diciendo, tú tendrás favor a donde quiera que tú vayas, a cualquier pueblo que tú vayas, pero tú tendrás el favor y la bendición de Dios en el campo. Tu sustento, tu pan, la harina llegará a tu casa día con día. Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones de Dios. Escuche lo que está diciendo el salmista David en el Salmo 23, versículo 6. Dice: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y Deuteronomio capítulo 28, versículo 2 nos está diciendo: estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. No sé si me está entendiendo, me estoy explicando. Cuando tú estás en obediencia, hay muchas cosas en tu vida que ni siquiera las vas a pedir. Van a venir muchas cosas en tu vida que ni siquiera te imaginaste. Dios va a ver tu corazón, Dios va a ver tu obediencia. Y aún antes de que le pidas al Señor aquello que tú anhelas, va a alcanzarte en tu vida, va a alcanzar a tu familia, va a alcanzar a tus hijos, va a alcanzar tu hogar, va a alcanzar tu matrimonio. Porque esta es la promesa de Dios. Tú solamente cuida de ser obediente a la palabra de Dios, y las bendiciones de Dios te alcanzarán a donde quiera que tú vayas. Oiga, qué hermoso un día decir: Señor, me sorprende, Señor, todavía no te lo pido, Señor, pero tú ya sabías que mi hijo tenía esa necesidad. Todavía no hablo contigo, Señor, pero tú sabías el dolor de ver a mi hija mala, Señor. Tú sabías, Señor, el dolor tan grande que estoy pasando por ver a mis padres sufriendo. Pero, Señor, aún antes de que yo lo pidiera, tú me alcanzaste con tu bendición. Vas a experimentar en la obediencia cosas que nunca imaginaste, porque Dios va a perseguir tu vida para bendecirte. Ya no vas a tener que correr hacia la bendición. La bendición te va a alcanzar cuando estés en obediencia a la palabra del Señor. No somos hijos consentidos, no somos especiales, pero si somos obedientes, las bendiciones de Dios nos alcanzarán. Tú y yo no tenemos nada de especial. Esfuérzate por ser obediente y vas a ver la mano de Dios como si fueras un hijo especial. Póngase de pie y démosle gracias a Dios. La obediencia, ¿qué tan obedientes somos? ¿Cuánto verdaderamente estamos dispuestos